El presente programa, Parla Psicológica, tiene el honor de presentar al doctor Aníbal Mesa Borja, una persona destacada. En la línea del tiempo, él ha dado aportes con libros, artículos. A su vez, ha ejercido la docencia, la investigación. Es una persona que, a través de esta entrevista, nos va a dar punto de vista sobre la psicología en sus inicios en nuestro país y, a su vez, en la actualidad. Es importante dar la bienvenida al doctor diciendo una cosa, que este programa promociona a todos los representantes, a todas las personas que nos han dado de alguna u otra manera un aporte científico, cultural y profesional a nuestra obra. Tengo el honor de presentar al doctor Aníbal Mesa Borja. ¿Cómo se encuentra usted, doctor? Un saludo cordial a su persona. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por esa deferencia de programar esta entrevista, ¿no? Y lo que dice me abruma porque no sé cuán representante de la psicología sea y no sé cuánto honor habría en entrevistarme, pero muchísimas gracias. Justamente nosotros queremos romper ese mito, doctor, ya que usted señala en su saludo, que nadie es profeta en su tierra. Una de las voces peruanas, ¿no? Ya que usted también es un experto en asertividad, lo he escuchado hablar, es de que cuando mi país me va a reconocer que me he quemado las pestañas, me he dado amanecidas, en mi juventud suspendido fiestas, y a veces este país es ingrato y esperamos que la persona quizás pase ya a ser fenecido para recordarlo, ¿no? Y con todo respeto, en un discurso, en un cortejo fúnebre, dicen que todos los muertos son buenos, pero nosotros apostamos a que en vida hay que dar honor a las personas que nos han dado aporte. Es por eso que yo doy este comentario y me permito formular la primera pregunta, ¿no? ¿Usted de dónde es oriundo? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su barrio? ¿Dónde pasó su infancia? ¿Qué nos puede decir de sus padres al respecto? Ya, con todo gusto. Pienso que todo el mundo es producto del azar, y yo también lo soy, ¿no? Quiso el destino que Víctor Mesa Sánchez, mi padre, natural de San Jerónimo de Tunán, en Huancayo, fuera a trabajar a una zona minera en Cerro Pasco, ¿no? Y que cruzaran ahí sus vidas Griselda Borja Veracruz, mi madre, y que tuvieran pues la oportunidad de hacer su vida juntos. Es así que nacimos 4 hijos de ese matrimonio. Carlos el mayor, ¿no? Que me llevaba 5 años de diferencia. Yo soy el segundo. Luego viene Isabel y finalmente Malinda. Somos 4 hermanos, o éramos, porque Carlos ya falleció. Pero digo que Carlos me llevaba por 5 años. Después hablaré de eso. Usted me preguntaba qué puedo decir de mi infancia. Entonces, en los primeros años de mi infancia, yo los pasé en San José, ¿no? Que es un lugar que está en el distrito de Guayay, en Cerro Pasco. Debería estar ahí, supongo, hasta 4 años y medio, más o menos. A esa edad, todos, excepto mi padre, ¿no? Todos, mi madre y mis hermanos, nos desplazamos a San Jerónimo de Tunán, que era la tierra de mi padre. De suerte que yo me considero más huanca, ¿no? Que serreño, ¿no? Más huanca que serreño. ¿Por qué? Porque ahí, a los 5 años, ¿no? Empecé a tener vivencias ya más duraderas en mi memoria, ¿no? Estudié en la primaria ahí en esa escuela de San Jerónimo de Tunán, ¿no? Y ¿qué más puedo hablar de mi infancia? Tuve la fortuna de hacer un amigo
¿no? En lo que se llama transición, que era un año previo a la primaria, ¿no? Entonces yo hice ahí amistad con Fidel Párraga, que es mi amigo, ¿no? Sigue siendo mi amigo, es mi amigo de toda la vida, nos comunicamos con frecuencia, nos escribimos o hablamos por teléfono, ¿no? Y la vez pasada fue su cumpleaños y publiqué algo sobre su cumpleaños y una amiga, ¿no? Jessie Lozanao, decía que los amigos son los hermanos que uno elige. Así que me gustó esa frase porque en verdad, ¿no? Una amistad es una experiencia particular, es como hermandad. Y recuerdo a Fidel de toda mi infancia, de toda mi juventud y actualmente. Solo que él está ahora en Washington, de hace muchos años está en Washington, ¿no? Porque estudió matemática. Y hablando de mi infancia, pasábamos mucho tiempo con Fidel y otros amigos jugando ajedrez o conversando o leyendo o lo que fuera, ¿no? Eso es lo que podría decir de mi infancia, pero quería detenerme en el asunto de la distancia de 5 años con Carlos, mi hermano mayor. ¿De acuerdo? Somos de 2 generaciones diferentes. Yo bromeo y digo, él es de la generación de los Panchos y yo soy de la generación de los Beatles. ¿No? Cuando él empezaba secundaria y yo empezaba primaria. Cuando él empezaba la universidad, yo empezaba secundaria. Cuando él abandonó la universidad, empezaba a trabajar, yo empezaba la universidad. De suerte que hay esa diferencia y siempre se ha creído con cierta condición de tutelaje sobre mí, ¿no? Eso podría decirle sobre mi infancia. Correcto. ¿Cómo vive el interés hacia la psicología? Fíjese, doctor, de que se decía las profesiones de alto rango, de medio rango, de bajo mando, por llamar así, que eran más oficios, porque había esa diferenciación, esa división, ¿no? En las clases sociales. Y yo quisiera que usted me cuente cómo nació su vocación por la psicología, porque antes la medicina, la abogacía, hasta el mismo sacerdocio, eran las profesiones cumbres. Claro, obviamente que en nuestros días eso ya no se aplica, ese pensamiento. ¿Cómo usted escogió nuestra profesión de psicología, que algo tan hermoso como es esta ciencia? Ya, es una buena manera de preguntar la suya, ¿no? Porque efectivamente yo pensaba ser sacerdote, ¿no? Y siempre he tenido la idea de que el grupo intelectual dentro de los sacerdotes eran los jesuitas. De manera que en Huancayo tenía relación con jesuitas. Y mi hermano ya había hecho conversaciones aquí en el seminario de jesuitas. Y probablemente me iban a aceptar después que pasara el iniciado, lo que fuera, ¿no? Eso era hasta cuarto de primaria, ¿no? De secundaria, perdón. Sí. No aspiraba a ser médico, ingeniero, cosas así, sino sacerdote, ¿no? No era un cucufato, pero sí tenía una fuerte religiosidad, ¿no? Pero resulta que en cuarto año de secundaria tenía un conjunto de asignaturas y una de las asignaturas era psicología. Y el peor profesor que tuve en la secundaria fue mi profesor de psicología. Entonces yo a veces quiero ser el peor profesor de psicología para que los alumnos digan, felizmente conocí a Aníbal Mesa, que era un pésimo profesor, y por eso me dediqué a tal cosa, ¿no? Ese era un pésimo profesor que llegaba, sacaba su cuaderno del maletín, abría su cuaderno y empezaba a leer lo que tenía apuntado en el cuaderno. Nunca explicaba y los pobres alumnos teníamos que transcribir lo que él leía en nuestro cuaderno. Era una suerte de dictado, ¿no? Y ya en esa edad yo me dije, esto no puede ser la psicología. Y yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio muy peculiar, ¿no? La Gran Unidad Escolar Santa Isabel de Huancayo, que tenía una biblioteca respetable.
¿no? De modo que me iba a la biblioteca y ese año me leí 3 o 4 libros de psicología, entre los cuales, quizá usted no me pueda creer, leí el Manual de Psicología Experimental de Walter Blumenfeld, que después lo tuve como texto en la universidad, pero yo lo leí en la secundaria, en mi colegio. Y eso me hizo definir una vocación. Y por eso digo, cuando yo decidí estudiar psicología, sabía a qué me atenía, sabía qué pretendía, sabía qué quería, sabía que la psicología estudiaba la mente y el comportamiento, y yo pretendía eso, ¿no? De manera que decidí estudiar psicología. Hay una anécdota ahí, ¿no? El colegio era peculiar, como dije, y en ese colegio todos los años había elecciones de representantes estudiantiles, como en la universidad, ¿no? Y en el 5º año, ¿no? Me incorporaron en una de las listas de candidatos a ese gobierno del colegio, ¿no? Y nuestra lista se llamaba Frente Isabelino Reformista, ¿no? Y era así las FIR, F-I-R, ¿no? Y los volantes eran de color rojo, éramos los rojitos de la clase del colegio, ¿no? Correcto. Y había otro movimiento fuerte, que eran, no me acuerdo el nombre, pero eran tutelados por los apristas, ¿no? Y el director de estudios de la Gran Unidad nos convocó a todos los candidatos de FIR y nos dijo, ustedes hacen mal en postular aquí, ¿no? Por el FIR, porque FIR significa revolucionario, le han puesto reformista, pero es revolucionario. Ustedes no van a ingresar a la Universidad del Centro, porque la Universidad del Centro era una universidad fundada por el doctor Javier Pulgar Vidal y tenía un sello aprista. Pero en mi foro interno, le decía al director, en mi foro interno, decía, ni de vainas voy a postular a la Universidad del Centro, ¿no? Yo voy a postular a San Marcos. Y efectivamente postulé a San Marcos. Y cuando fui a postular a San Marcos, en esa ocasión había la posibilidad de postular hasta 3 áreas, ¿no? En el área de letras, en el que estaba psicología, había pues letras, ¿no? Psicología, letras, había educación y había derecho. Y uno tenía que marcar las opciones, ¿no? Letras, educación, derecho, o otros pues derecho, etc. El orden era de cada quien. Entonces yo llené el formato y puse letras y puse educación. Y dejé en blanco derecho. No lo puse, ¿no? Entonces la secretaria me dijo, jovencito, ahí usted no ha anotado la tercera opción, que es derecho. Señorita, le dije, prefiero no ingresar a la universidad a ingresar a derecho. No, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque había tenido experiencias en mi niñez que escuchaba comentarios, ¿no? De pobres mujeres u hombres que decían que habían perdido un juicio porque el sinvergüenza de su abogado recibía plata de ellos, de ella o él, ¿no? Pero que recibía más plata del contrincante. Y entonces hacía todo lo posible por perder el juicio, ¿no? Entonces yo desde ese momento tenía una perspectiva bien crítica sobre el derecho y lo tengo. Mi tocayo Aníbal Torres me está haciendo reconsiderar esa perspectiva, ¿no? Ya, pero en general, bueno, perdone que cuente esto, ¿no? Bueno, yo coincido un poco con usted, porque yo recuerdo también cuando era adolescente, el derecho me fascinaba en la parte jurídica, en la parte de sus postulados de leyes, pero no me atraía la parte accionaria, las resoluciones, ¿no? Porque yo como viví en un barrio popular como es el centro de Lima, vi algunas mujeres que habían sido ultrajadas, maltratadas,
y vi algunas injusticias, ¿no? Por las épocas que se vivió en los 80 y 90, especialmente los 90, que fue mi adolescencia y parte de mi juventud, y no podía creer que una persona defendiera a los que habían sido agresores, ¿no? Pero como usted dice, pasa el tiempo y uno ya comienza a conocer la dinámica de cada profesión. Y también ahí conocí cómo nos ven a nosotros los psicólogos nuestros males, ¿no? Y justamente me va a permitir hacer una pregunta y un agradecimiento, porque yo fui su alumno de usted del curso de aprendizaje y memoria. Una de las cosas que nos dicen a nosotros los psicólogos es, ustedes les encanta diagnosticar en la calle, en la discoteca, en el restaurante, están pendientes de eso. Y yo recuerdo usted en una clase, que ahora yo lo aplico con mis alumnos, porque yo también llegué a la docencia universitaria, usted nos dijo de una manera muy clara en la Universidad Ricardo Palma, cuando yo era de pregrado, cuando ustedes estén trabajando, respeten su trabajo y su lugar. Nunca voy a olvidar eso, doctor. Si ustedes están jugando fútbol, están con sus amigos, no se diagnostica. ¿Acaso el albañil va con su serrucho, va con su cortadora, con su mezcla, sus martillos, sus tornillos, etcétera, sus cerámicos, a la discoteca? Yo sí recuerdo que usted lo dijo, una vez lo dijo en clase, y se me quedó grabado. Fíjese cómo es el legado de docente-alumno, ¿no? Cuando yo estoy con mis amigos hablando si Perú gana un partido de fútbol o pierde, ya sea voleibol, lo que sea, ¿no? La política, que el presidente tal, el ministro tal, soy un civil. En mi consultorio, en la docencia, soy psicólogo. En el Facebook soy un civil. Claro, cuidando un poco ciertas cosas, ¿no? Pero lo que usted está diciendo es muy importante, porque también a nosotros nos miran así, ¿no? Que diagnosticamos con facilidad. No sé qué piensa usted al respecto. Sí, yo aprovecho la circunstancia para contar una anécdota, ¿no? A la vez que cuento una anécdota, enfatizo lo que usted acaba de decir. Hay espacios para practicar la psicología y hay momentos para practicar. Hacemos mal cuando pretendemos resolver el problema de la gente al paso. Yo recuerdo que tomé un taxi para ir a la Universidad Ricardo Palma, precisamente. Y a veces no dejo de decir que soy, ¿no? Entonces el taxista me preguntó, ¿usted trabaja en Ricardo Palma? Me metió conversación. Sí, ¿y qué enseña? Psicología. Me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo una hijita que me empezó a hablar del problema, ¿no? Entonces yo le digo, disculpe señor, usted me ha dicho que la tarifa es 30 soles. Al terminar la carrera solo me va a pagar usted 20 soles. Vamos a contar los 30 soles. El taxi me va a pagar usted solo 30 soles. ¿Por qué? Me dice, porque usted me está pidiendo una consulta y le voy a hacer una consulta barata. Disculpe señor, me dijo. Y quedó ahí, ¿no? Le hice notar que no podemos, igual, ¿no? Encontramos con el médico, doctor, me duele tal cosa, no podemos buscar una consulta, ¿no? Entonces haría mal el médico en eso. Enfatizo en esto que acaba usted de decir. Tenemos que respetar los fueros de nuestra carrera, ¿no es cierto? Muy bien, doctor, un bonito recuerdo en su docencia. ¿Cómo usted elige la Universidad de San Marcos? Creo que ya lo explicó hace un momento, pero ¿tenía usted alguna otra posibilidad? Y si nos puede contar quiénes fueron sus docentes, porque estaba ya el boom de la Católica, estaba la Villarreal. ¿Por qué la San Marcos? ¿Qué le llamó la atención en su malla curricular, etcétera? Y también quiénes fueron sus docentes. Ya. En ese momento, San Marcos era, en la época en que yo ingresé a San Marcos, ¿no? Era finales de los 60, ¿no? El 68, para mayor precisión. San Marcos era una universidad prestigiosa, ¿no? Y yo pretendía estudiar en una universidad prestigiosa. Y postulé a San Marcos. Hay dos anécdotas que tengo en relación a eso, ¿no? Le dije que mi hermano Carlos siempre era el tutor, ¿no? Se enteró que iban a publicar los resultados del examen de admisión y me dijo, tú no vas a ir, yo voy, yo averiguo si has ingresado, ¿no? Y yo ansioso esa tarde, noche, llegó de noche, ¿no? Y le pregunto, ¿no? ¿Qué pasó? Me dice, parece que no has ingresado.
Ese parece me metió pues dudas, ¿no? ¿Cómo que te parece? ¿Ingresé o no? Parece que no has ingresado. ¿Cómo que parece? Al día siguiente me fui a ver los resultados y, por favor, no tome como petulancia, pero había ingresado en el tercer lugar a la universidad, al área de letras, por supuesto, ¿ya? Porque había ciencias y letras. Y en el área de ciencias yo ocupaba el tercer lugar. Y Carlos lo que había hecho es ir a ver la lista y había empezado por el último. Y había ido subiendo y se cansó, pues. La lista era de 1.200 ingresantes. Entonces su paciencia no le dio para tanto, ¿no? Su paciencia no le dio para tanto. Ya habría llegado a 700, 600, se cansó, pues, ¿no? Parece que no has ingresado. Y había ingresado en tercer lugar. En relación al ingreso a San Marcos hay otra simpática anécdota. Y es que se demoraban el inicio de las clases y me fui a Huancayo. Pero me fui con mi carnet universitario. Y entonces, muchachito, me fui a Huancayo, ¿no? Y tomé un bus y dije, voy a probar si funciona el carnet universitario. Entonces, viene el cobrador y le digo, universitario. Su carnet, ¿no? Entonces, saqué mi carnet. El carnet. Y entonces se queda mirando. Se queda mirando y luego en voz alta, en el bus, dice, aquí en el ómnibus, un ingresante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, caramba. Y en ese momento, ¿no? Todos se pusieron a aplaudir espontáneamente. Entonces, eso le hace notar a usted lo que significaba ser sanmarquino en ese momento, ¿no? Ser sanmarquino. Había un reconocimiento social y público del valor de la universidad, ¿no? Qué importante y anecdótico, ¿no? En un microbús, o sea, popularmente... ómnibus grande, ¿no? La San Marcos popularmente, ¿no? Estaba reconocida hasta nuestros días, ¿no? ¿Y quiénes fueron sus docentes, doctor? ¿Quiénes fueron sus docentes? Y yo, perdón, cierro la anécdota, yo me bajé a las 2 cuadras, ¿no? No aguanté el bochorno de ser aplaudido por tanta gente. Me pregunta por mis profesores. Sí. Y también, yo creo que he sido afortunado. Ingresé a San Marcos cuando existía preletras, que eran 2 años iniciales antes de entrar a la carrera. Y en esos 2 años tuvimos la oportunidad de estar bajo la influencia de verdaderas luminarias de la universidad. Hoy en día me da mucha pena, a los cachimbos les mandan los que recién comienzan la docencia, ¿no? No, en esa época los cachimbos teníamos a los mejores profesores. Le menciono a Javier Pulgar Vidal en geografía, ¿no? Le menciono a Antonio Cornejo Polar en literatura. Le menciono a Matos Mar en antropología. Y así por el estilo, en cada disciplina iban los mejores profesores. De suerte que era bien frecuente que habiendo ingresado para estudiar una carrera, se cambiaban de carrera, porque resulta que, digamos, escuchar a Matos Mar, alguien había entrado para estudiar filosofía y escuchaba a Matos Mar decir, no, me hago antropólogo, ¿no? O escuchaba a Javier Pulgar, me hago geógrafo, o escuchaban a Carlos Arraníbar, me hago historiador. Era interesante, ¿no? 2 años expuestos a los mejores profesores de la universidad. Eso creo que nos dejó una impronta, un sello particular, ¿no? Y se puede decir que en estudios generales eran esos profesores, porque Pulgar Vidal yo lo he estudiado ya de colegial, ¿no? Por toda su aporte. 8 regiones, su tesis de las 8 regiones naturales. Claro. Bueno, y eso fue en letras, y cuando pasamos a psicología, mis mejores profesores, si los recuerdo, fueron el doctor Raúl González Moreira, el doctor Reinaldo Alarcón, el doctor Carlos Franco, el doctor Rolando Andrade. Tuve otros profesores, pero que no dejaron mucha huella, ¿no? Los que dejaron gran huella, en todo caso, fueron Raúl González, Reinaldo Alarcón, Carlos Franco.
Y dígame, las escuelas psicológicas, ¿cómo usted sintió el boom, no? Porque de alguna u otra manera estaba el psicoanálisis, que tiene un gran pasado epistemológico y médico, y a su vez, claro, que ingresó a la historia de la psicología, a su vez el humanismo, justo en el 68 usted ha nombrado a David, y justo estaban los fenómenos como Woodstock, estaba la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, muchas cosas se juntaron en aquella época. En el Perú también nacían movimientos humanistas, y quizás la psicología también estaba con un gran aporte del humanismo. ¿Cómo, y por laboratorio, el conductismo? ¿Cómo usted vio las escuelas psicológicas, su incursión en su época de pregrado, su época universitaria? Ya, antes de contestar directamente a su pregunta, usted dijo que eran movimientos de la época, ¿no? Yo recuerdo mucho un gran meeting en Lima a favor de Vietnam, ¿no? A favor de Vietnam. Y en el meeting coincidió que íbamos del brazo José Russo Delgado y yo. Ahí sabía que él era un filósofo, sabía que era profesor de la universidad, nunca me enseñó, ¿no? Pero sí escuchaba sus clases, porque tenía una amiga que estudiaba filosofía y me metía a las clases y escuchaba a Russo Delgado, ¿no? Así que coincidimos con Russo Delgado ahí en el meeting y gritábamos Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, ¿no? Era el líder de la lucha vietnamita, ¿no? Bueno, usted me habla de las escuelas. Sí había un sesgo hacia el psicoanálisis en parte, pero así como tenía mis cosas claras sobre lo que era el derecho, también tenía las cosas más o menos claras respecto de lo que era la psicología. Y le dije que en secundaria había leído el manual de psicología experimental de Walter Blumen. Entonces, desde el comienzo tuve un enfoque de carácter experimental respecto de la psicología. Bueno, le decía que yo conocía lo que era la psicología experimental, de la época por lo menos, de suerte que el psicoanálisis para mí desde el comienzo era interesante, sí, pero era de base especulativa, ¿no? No tenía un carácter objetivo que yo había empezado a conocer por el libro de Walter Blumen, ¿no? Y por mi época también entraba el conductismo con cierta fuerza, ¿no? Precisamente fui a enseñar a Cayetano Heredia, que pretendió ser un centro de formación de psicólogos conductuales, y me llevaron porque en todo caso sabían de mis intereses cognitivos y no podía estar ausente de la malla un curso de psicología cognitiva. O sea, desde el comienzo tuve una orientación de tipo objetivista y desde el comienzo estuve interesado por cuestiones de psicología cognitiva, o más bien no de psicología cognitiva porque todavía no existía, sino más bien por psicología de la cognición, ¿no? Entonces, Piaget era un personaje, y cuando entré al internado, al Instituto Nacional Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo, sobre el cual podemos hablar después, ahí se me encargó el área de evaluación de los temas piagetanos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de las distintas orientaciones de psicología, yo me orienté hacia la psicología de carácter tal y hacia la psicología de la cognición, de Piaget, entre otros, ¿no? Por supuesto, Vygotsky, con oportunidad con Raúl González de conocer esa psicología, ¿no? Y al respecto de la formación de psicología, previo a nuestras promociones, parece ser que la formación era más filosófica. Los de mi generación tuvimos la suerte de estar expuestos a los primeros psicólogos, ¿no? Raúl González, psicólogos, ya no filósofos, sino psicólogos, ya no psiquiatras, psicólogos, ¿no? Entonces, eso podría yo hablar de eso, ¿no?
Y un poco respecto a sus prácticas preprofesionales, acá en Perú se le dice internado, ¿no? Sí. ¿Cómo usted ingresa? ¿Era por cursos o esperó los últimos años? ¿Dónde lo hizo? Ese es otro asunto, ¿no? Pero interesante. Yo no tenía interés por la psicología clínica, tenía interés por la psicología educativa casi desde el comienzo, ¿no? Y más que nada por la investigación. Entonces averigüé y me dijeron, hay un centro de investigación para la orientación y el bienestar educativo, que lo dirigía un educador, era el doctor Juan Ortiz Aybay. Y fui a hablar con él y él me dijo lo que hacían y yo me di cuenta que eso no era en estricto investigación. Es cierto, tomaban pruebas, ¿no?, para la orientación y el bienestar, pero me dio la impresión que eso no era investigación. Y tuve otra vez la buena fortuna de que en el tiempo que estaba buscando dónde hacer las prácticas profesionales, convocaron a un concurso para internos en psicología, ¿no?, en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo. Nos presentamos como 180 postulantes de la Universidad Católica y de la Universidad de San Marcos para 12 vacantes que habían. Y tuve la suerte de ingresar, ¿no?, dentro de ese grupo de 12 que hicimos el internado en el INIDE. Y el director de investigaciones era precisamente el doctor Raúl González Moreira. Y yo estuve a cargo en mi formación del psicólogo José Aliaga. Entonces, también, ¿no?, nos formamos de manera seria en investigación. Hacíamos investigación, tanto los aspectos teóricos como de campo, ¿no? Y me tocó estar en un grupo que se llamaba ALMAR, Adulto Marginado. Así que hicimos estudios de desarrollo en adultos marginados y me encargaron precisamente evaluar la parte del desarrollo cognitivo, ¿no? Y con ese instituto pude hacer trabajos en áreas marginales de Lima, pero también en áreas marginales del país. De manera que como parte de ese internado estuve en el Alto Marañón, ¿no?, en la zona Guaruna y Guambiza, ¿no? O sea, tuve una rica experiencia. Ahora, lo importante de haber hecho la investigación, el internado en el INIDE, era que el INIDE era un lugar en el cual habían antropólogos, lingüistas, sociólogos, historiadores, matemáticos, biólogos, químicos, diversidad de formaciones. Y teníamos la oportunidad de interactuar con todos ellos, ¿no? Fue una experiencia también muy formativa y muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y en esa época creo que también existía que medio ciclo o medio año hace que un área y medio ciclo en otra. Pero nosotros conseguimos que nos autorizaran a hacer todo el año en el mismo centro. O sea, todo el año estuvimos en INIDE, ¿no? De INIDE recuerdo a Gladys Vidalón, ¿no?, a Betty Maldonado, a Héctor Cuya, a un grupo de psicólogos, Víctor Salazar, Francisco Amaya y una serie de psicólogos que estuvimos ahí, ¿no? Algunos se quedaron. Yo renuncié para ir a Cayetano Heredia, ¿no? Una de mis curiosidades personales es que cuando yo fui alumno de usted, yo sentía que usted dominaba mucho el campo cognoscitivo. Si bien es cierto, estaba bastante en boga ya desde los 80, pero yo soy solo uno de los 90, la terapia y la escuela cognitivo-conductual. Cuando usted me enseñó, también el profesor Ocrospoma, Rafael Ocrospoma, el profesor Galvez y usted, yo sentía que ustedes tenían un dominio de la psicología cognoscitiva, ¿no? Y se me han grabado algunos autores, ¿no? Bartlett, Ebbinghaus, el mismo Brunner, bueno, usted ha nombrado a Vygotsky, que no necesariamente es cognitivo-conductual, Broadbent. Entonces, yo le quiero hacer acá una pregunta porque es una impresión que yo tuve de estudiante hacia su persona, hacia usted, ¿no?
Inclusive una vez leí a Brunner que él decía que su teoría, sus estudios no eran para fusionarse con el conductismo, más bien el cognoscitivo iba a aportar a la psicología, más que fusionarse, ¿no? Dígame, a pesar que usted también ha hablado de que conoce un poco del conductismo, no, conoce bastante, diría yo, del conductismo, ¿usted considera que existe una escuela cognoscitiva muy aparte de la conductual, que quizás no es muy conocida por estos lares y no se desarrolló bien, quizás para docencia o para aspectos teóricos sí, pero para su aplicación, ¿no? ¿Qué me podría decir usted al respecto? Ya. Yo suelo hacer una distinción entre lo que es psicología de la cognición y psicología cognitiva. La psicología cognitiva es una psicología que surge hacia finales de los 50, ¿no? Y Howard Gardner presenta bien el desarrollo de esta psicología en su libro La nueva ciencia de la mente, ¿no? Que describe 6 disciplinas que estudian la mente: la antropología cognitiva, la filosofía de la mente, las neurociencias, la cibernética, la psicología cognitiva y la lingüística, ¿no? Ahí nace la psicología cognitiva como enfoque. Pero ya previo a eso había un fuerte interés por lo cognitivo, o sea, por lo cognoscitivo o cognitivo, si quiere, sin llamarse todavía psicología cognitiva, que es el caso de Vygotsky, ¿no? Que es el caso de Piaget, que es el caso de una serie de psicólogos, ¿no? Y cuando usted menciona a Brunner, es importante porque Brunner tiene fuerte influencia vygotskiana, ¿no? Inclusive él traduce pensamiento y lenguaje, es el primero de introducir a Vygotsky en el ámbito occidental, porque Vygotsky era un psicólogo del área europea del este, ¿no? De Rusia, ¿no? Pero Brunner tiene la iniciativa de introducir a Vygotsky en Estados Unidos. Ahora, Brunner fue un personaje muy importante, porque no solamente ingresó a estudiar temas vygotskianos, sino que como él dirigía el laboratorio de psicología cognitiva de Harvard, ¿no? Hizo una suerte de intercambio con psicólogos de la Escuela de Ginebra de Piaget. Entonces un grupo de psicólogos de Ginebra viajó a entrenarse en Harvard, y un grupo de psicólogos de Harvard fue a entrenarse al Centro de Estudios Cognitivos, más bien al Centro de Piaget, ¿no? Entonces fue un intercambio bien interesante de influencias, ¿no? Y yo creo que uno de los psicólogos cognitivos importantes, ya dentro de la corriente de la psicología de la cognición, es Brunner, ¿no? Pero además deberíamos citar a Donald Norman, ¿no? También, claro. A Miller, George Miller. George Miller, que hizo el primer estudio sobre la estructura de la memoria de corto plazo. Yo tengo todo, por ahí está mi cuaderno, todos los apuntes. Usted nos habla de Broadbent, acá Vygotsky, ¿no? Ebbinghaus. Entonces yo me acuerdo que ya cuando yo sí soy psicólogo clínico, estudio la terapia cognitivo-conductual, veo la diferencia. Me comencé a dar cuenta de diferencia, y siempre yo decía, el profesor Aníbal Mesa, el psicólogo Aníbal Mesa, conoce la psicología cognoscitiva pura. Esa era mi impresión. Sin ingresar todavía a la terapia cognitiva conductual. Después ya vino las neurociencias, como Alexander Luria, su mismo alumno Goldberg, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya vino las neurociencias, que eso sí lo recuerdo que lo hablaba mucho con el psicólogo Galvez y el psicólogo Crosspoma, ¿no? Muy bien, doctor, qué interesante. Ahora, ingresando un poco a la psicología peruana, yo también lo he escuchado hablar de un término muy interesante que es la metaciencia, que se ha hecho aquí en el Perú. A ver, primero le voy a... mi primera pregunta es sobre los personajes y después una impresión que yo tengo, pero usted me puede corregir porque yo siempre lo siento, usted es mi profesor.
A ver, con respecto a los representantes, ¿no? Estamos el doctor Reinaldo Alarcón, Federico León, Raúl González Moreira, que es uno de los más citados por todos los invitados de este humilde programa del Colegio de Psicólogos, Ernesto Polit, ¿no? Carlos Franco, entre otros. Haciendo un paréntesis con Moreira. Moreira habla pues de la lengua materna, ¿no? Del quechua hablante. Y la verdad que el doctor Raúl González Moreira y mismo Reinaldo Alarcón, que también fue mi profesor, son como mi estándar, estoy hablando a nivel personal, ¿no? Es mi estándar, mi orgullo como psicólogo peruano. También el doctor Federico León, etcétera. Pero acá hay un punto de Moreira, ¿no? A mí Moreira me hace pensar, doctor, que sí se puede hacer una psicología peruana. Le explico. A nosotros nos mandan a investigar, ¿no? Bien, fíjense cómo todavía me siento su alumno, a nosotros, a pesar que somos colegas, pero aún me siento su alumno. Nos mandan a investigar, pero siempre vienen olas, habilidades sociales, asertividad. Cuando yo acudo a Raúl González Moreira o al profesor Reinaldo Alarcón con sus niveles de felicidad en el Perú, digo, ¿por qué tengo que hacerle caso a la ola? Si yo soy peruano, hablo como peruano, me siento como peruano y todas las culturas que hay en mi país, ¿por qué no puedo investigar sobre mi país? Tengo que hacer caso a la universidad que me dice, no, solamente tú puedes investigar violencia, esto, claro, con la muestra peruana, pero la teoría es de afuera. Ahí viene un punto, ¿no? Cuando los antecedentes nacionales, que son pocos, los internacionales son muchos, pero la teoría es de afuera. Entonces, yo digo, ¿por qué un alumno universitario no puede estudiar sobre la lengua materna, quechua hablante? ¿No? Ahora que están las neurociencias, ¿por qué no puede incursionar ahí? Entonces, ¿podemos nosotros, doctor, con todos estos pilares, estos cracks de la psicología peruana, nosotros podemos hacer una psicología peruana? ¿Qué opina usted de estos representantes? Esta metaciencia, como usted la llama. Ya. Primero, tendría que decirle que los psicólogos en general funcionamos en relación a las modas, ¿no? A las modas y que vienen impuestas de fuera, ¿no? Las modas. Usted habló de la asertividad y ese tema se puso de moda hacia los 90, ¿no? De modo que también me interesé por el tema. Nos interesamos, hablo en plural porque fuimos Carmen Lazarte, que es mi esposa, y yo. Y llegó a nuestras manos el cuestionario de asertividad de Ratus, que lo estaban usando profusamente para evaluar asertividad. Y cuando con Carmen evaluamos o examinamos, más que evaluamos, el inventario, en estricto no era un instrumento para evaluar asertividad, sino era un instrumento para estudiar ansiedad social, ¿no? Y eso nos llevó a hacer un artículo crítico en la revista de Psicología de la Católica, que precisamente Federico León destacó, ¿no? De pasar así, en su libro de la psicología del Perú, el aporte objetivo, de pasar de 2 líneas, pero en 2 líneas dijo, ¿no? La importancia del ingreso de nuevos investigadores al campo clínico, ¿no? Yo no era clínico, por supuesto Carmen tenía formación clínica, pero yo no. Entonces, vimos que se usaba críticamente el inventario Ratus, cuando en el estricto no evaluaba asertividad, sino ansiedad social. Y Carmen y yo trabajamos en construcción de una prueba de asertividad, pero que considera variables culturales, porque en el caso de la asertividad es un concepto que viene de la psicología norteamericana, y en Estados Unidos la gente es asertiva. Se dice la samba canuta, al día siguiente continúa relación de respeto de siempre y no ha pasado absolutamente nada. En cambio, en nuestro medio, usted trate de ser asertivo y el otro le va a, pero por debajo va a decir, ya te fregaste conmigo. Sí, pues. ¿No?
O sea, en un medio de hipocresía, disculpe que diga eso, ¿no? En un medio de hipocresía uno no puede ser asertivo, es condenarse a la desgracia, a la mala suerte, a la venganza. Entonces una balacera social, una balacera social. Ahí me di cuenta pues que hay muchas cosas que vienen de otras culturas y los utilizamos así, ¿no? Sí, porque sí, sin análisis crítico, ¿no? Esa es una cosa preocupante. Y como dice usted, debería procurarse construir una psicología peruana, ¿no? No solamente una psicología en el Perú, sino una psicología peruana con temas peruanos. ¿Qué es lo que está haciendo, digamos, Federico León? ¿Qué es lo que hizo don Reinaldo Alarcón? ¿No? ¿Qué es lo que hizo Raúl González Moreira cuando estudió las variedades del español en el Perú? ¿O cuáles eran los aspectos psicológicos de las variedades lingüísticas en el Perú, que ya había estudiado Alberto Escobar desde la sociolingüística, pero faltaba su validación desde la perspectiva psicológica? Desde la psicología existen esas variedades dialectales y efectivamente probó que sí existen esas variedades dialectales, ¿no? Algo que debería revisarse estos días, ¿no? Ya sabe usted, por todo lo que ha pasado recientemente, ¿no? Un candidato que no habla un español estándar, entonces la gente dice, es un torpe, es eso. No, son variedades dialectales, ¿no? Son variedades dialectales que más bien mucho atrevimiento de nuestra ignorancia para juzgar inadecuadamente las situaciones, ¿no? Y cuando habla de metaciencia, ¿no? Reinaldo Alarcón de alguna manera lo hizo, porque tomó como objeto de estudio de la psicología, la propia psicología. Creo que de alguna manera pretendo, sin tantas pretensiones, yo, ¿no? Estoy viendo de hace tiempo, ¿no? Aquí a la mano tengo un libro, La producción psicológica en el Perú, una mirada a través de la revista de psicología de la Universidad Católica, ¿no? Eso, por ejemplo, es un estudio de nuestra ciencia. Y después de haber publicado eso, se dio el caso de presentar la tesis de doctor. Y cuando presenté el proyecto de hacer un estudio bibliointegrativo, así le llamé al método que generé, sobre la revista Latinoamericana de Psicología, alguien que me dijo, pero eso no lo puede hacer un bibliotecario, ¿no? O sea, no entendía que un psicólogo puede entrar a estudiar su disciplina, ¿no? Utilizando metodología bibliométrica, metaanalítica o lo que fuera, ¿no? Entonces, hablando de metaciencia, ¿no? De metaciencia. Sí. Aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, donde los psicólogos debemos meternos a trabajar y seriamente, ¿no? ¿Sí? No sé si respondo a tu... Sí. Yo solamente diría que hay que permitir que el alumno investigue lo que quiere investigar. Claro, para eso está el asesor dentro del método científico. Y si se habla tanto de patriotismo, de que hay que considerar nuestro legado histórico, nuestros baluartes, nuestros símbolos, también nuestras ciencias, ¿no? Yo sé que la escarapela, la bandera, el himno son símbolos de mucho orgullo para nosotros, pero también hay que ir a nuestros postulados, a nuestros representantes, ¿no? Como usted, los nombrados Polit, el profesor Reinaldo Alarcón, etcétera, y permitir que vengan otros héroes también, por llamarlo así, porque si vamos a estar siguiendo tendencias del extranjero, eso sí me preocupa un poco, doctor, ¿no? Habiendo tantas variables que investigar en nuestra realidad, como lo que usted acaba de nombrar, la intransigencia hacia otras lenguas, ¿no? Ante otros dialécticos, otros modismos. Entonces, ahí hay algo que investigar. Y nosotros los psicólogos estudiamos pensamiento y lenguaje, estudiamos aprendizaje y memoria, todas las cogniciones, sean las menores o las más intelectuales. La sensación y la percepción también la estudiamos, que son más a nivel de sensorial y de interpretación sensorial. Entonces, hay tantas cosas que investigar, pero siempre yo veo que está la corriente extranjera. O sea, a veces siento que estamos estudiando para ellos, ¿no? A veces siento que estamos, ¿no? Sí, claro, ahora, la ciencia es global, correcto, la ciencia es global.
La ciencia es una, no tiene bandera, pero el interés sí puede ser hacia nuestra realidad. Eso es algo que me preocupa y siempre siempre se lo pregunto a los invitados. Con respecto a sus libros, ¿no? Usted tiene el libro de Introducción a la Psicología, Psicología del Aprendizaje Cognitivo, un libro recordado, ¿no? Para conocer la psicología, el Manual para el Aprendizaje Autónomo y Eficaz. ¿Qué nos podría decir de sus libros y sus artículos? También que usted tiene un artículo de homenaje a Miguel Gutiérrez, participó también un artículo al doctor Reinaldo Alarcón. En relación a las publicaciones, el primer libro es, como usted ha señalado, Psicología del Aprendizaje Cognitivo. Exacto. Resulta que tenía tanta información sobre el asunto y pensé que valdría la pena compartirla, y entonces publiqué ese libro. Ese libro tiene el prólogo del doctor Raúl González Moreira, ¿no? Que, digamos, de alguna manera era la competencia, ¿no? Porque él introdujo el tema del aprendizaje de manera seria en la psicología en el Perú. Pero yo entré a trabajar más temas de carácter cognitivo o cognoscitivo, ¿no? Ese es un libro para mí muy grato, ¿no? Porque es el primer libro. Pero después aparecieron, pues, el libro de Para conocer la psicología, que es un libro de introducción a la psicología, cuyo mérito es presentar un modelo de estructura de lo psicológico y a partir de ese modelo articular los diferentes temas de la psicología, ¿no? Es un libro que ha tenido un cierto éxito, aunque a veces la gente no lo reconoce. A veces he encontrado sílabos de cursos de psicología general y siguen estrictamente el libro, pero no lo mencionan, ¿no? No lo mencionan. Eso es lo de menos. En relación a las publicaciones, hice un homenaje al doctor Reinaldo Alarcón, el itinerario bibliográfico de un maestro, Reinaldo Alarcón. Lo que hago ahí es analizar su producción escrita, ¿no? En libros y revistas, y doy una visión sobre eso. Tengo una cierta gratitud al doctor Alarcón, porque además de haber sido mi profesor, éramos colegas en la Universidad Cayetano Heredia, y un día, conversando, me dice: Aníbal, ¿y en qué está trabajando ahora? Y le mencioné en qué estaba trabajando y le interesó. Y me dijo: estoy encargado de editar un número especial de la revista latinoamericana de psicología, es La Psicología en el Perú, y le invito a escribir un artículo para este número. Y entonces la primera publicación en revistas fue precisamente ese artículo que lo escribimos con Julio Inga, que lamentablemente ha fallecido hace muy poco, ¿no? Entonces presentamos un artículo ahí y vea usted quiénes somos los autores ahí: Reinaldo Alarcón, Alegría Marcón, Carlos Franco, ¿no? Víctor Amorós y Julio Inga y yo somos los autores. Entonces le tengo especial gratitud al doctor Alarcón por haberme dado esa oportunidad de haber preparado un artículo para este número especial de la revista latinoamericana de psicología. Claro. Y a partir de eso ya hubo una aproximación más amical, conmigo, que nunca fue mi amigo, pero fue una relación muy cordial con él permanentemente, ¿no? Permanentemente hemos tenido una relación de... Doctor, sin ánimo de sacarle la primicia, ¿no? ¿Se viene algún otro libro por parte de usted? Sí, debe publicarse hacia noviembre o diciembre de este año, o a más tardar, me han dicho, el primer trimestre del próximo año, un número especial de la revista Propósitos y Representaciones, que va a tener un conjunto de artículos elaborados a partir de la publicación Propósitos y Representaciones. Ese es un trabajo ya listo, que debe publicarse, como digo, a fin de año, o a más tardar, me han prometido, el primer trimestre del próximo año. Y el próximo también es que en septiembre-octubre del 2022 debe publicarse un número especial de la revista de psicología de la Universidad Católica a propósito de los 40 años de la revista.
incluye una guía, va a incluir una guía hemerográfica y un estudio de los 40 años de artículos que han sido publicados en esa revista, ¿no? Esos son los trabajos inmediatos, uno publicarse, el otro en plena elaboración, y que va a demandar un esfuerzo tremendo, ¿no? Un esfuerzo muy fuerte, 40 años de Felicitaciones, doctor, felicitaciones. Muy bien, un orgullo, ¿eh? Este tipo de publicaciones, las venideras, las venideras. A propósito de orgullo, estoy orgulloso de haber sido amigo de Miguel Gutiérrez. Se llama Miguel Gutiérrez, libro de homenaje, del cual soy el editor. Son 18 autores, ¿no?, que aceptaron participar en la publicación, entre ellos el doctor Ricardo González Vigil, ¿no?, un crítico muy importante en el país, pero junto a él una serie de intelectuales como Alexis Iparraguirre, Juan Manuel Chávez, Salvador Acevedo, en fin, sería largo de mencionar. Ahí mi aporte es el prólogo, que es una suerte de estudio del trabajo de Miguel Gutiérrez, y un testimonio a propósito de que él me entregara los manuscritos de su novela más importante, ¿no?, que es La violencia del tiempo. Fui uno de los primeros lectores de la novela cuando aún todavía no había sido publicada, ¿no? Tuve la fortuna y además tuve la fortuna de identificar una gran novela, pero me daba miedo dar mi versión, porque soy el amigo, y además no soy literato. De manera que cuando apareció la reseña de Ricardo González Vigil, dije, no, estaba equivocado, es una gran novela, ¿no? Y entonces hice un trabajo de homenaje a Miguel, ¿no? Muy bien, felicitaciones, doctor. Con respecto a su estadía como docente universitario, usted tiene bastante historia, ¿no? En la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad San Marcos, la Universidad Marcelino Champañá. Bueno, yo fui alumno de colegio. Yo estudié en el Marcelino Champañá, que era de Miraflores, ¿no? Ahora creo que es la Universidad de Piura. Está en Turco. Por la calera, por ahí está el colegio. La Universidad Marcelino Champañá, ¿no? Y la Universidad Ricardo Palma, bueno, donde yo tuve el honor de ser su estudiante, su alumno, y conocerlo. Bueno, ¿usted cómo ve la evolución de la docencia universitaria en psicología? ¿Se investiga más? ¿Ha mejorado? ¿Cómo ve usted a los alumnos, por ejemplo, los de mi época, los 80, 90, no sé, yo soy de los 90, con los de ahora? ¿Cómo ve, se ha incrementado la hemeroteca, la biblioteca? ¿Cómo ve usted su percepción? Miro con optimismo porque están apareciendo investigadores jóvenes, ¿no? Investigadores jóvenes que tienen una producción respetable ya, ¿no? Espero que sigan por ese camino, ¿no? A ver, el año 1983 se publica el primer número de la revista de la Católica. El segundo número se arma con cierta dificultad, el tercer número también, ¿no? Y así. Y entonces Roberto Lerner, que era el director, me dijo, el problema de los psicólogos peruanos es que somos ágrafos. No escribimos. Frente a eso que ocurría en el 83, es sorprendente ver ahora la cantidad de publicaciones que hay y de revistas que hay, ¿no? Y de investigaciones que se están produciendo, ¿no? Eso es lo que es desalentador, y debo decirlo, ¿no? Lo que es desalentador es que, como hablamos hace un rato, el asunto de las modas, ¿no? Ahora he visto que hay programas de entrenamiento en habilidades blandas. Entonces yo me digo, ¿y cuáles son las habilidades duras? Porque si hay blandas, hay duras, ¿no? Veo veo innecesario generarse conceptos cuando ya existen conceptos.
antes de hablar de habilidades blandas, habría pues las habilidades sociales. ¿Por qué no seguimos hablando de las habilidades sociales? ¿No? Hay habilidades numéricas o habilidades matemáticas, habilidades sociales, habilidades verbales, habilidades motoras. Ya existen categorías. Yo no veo el sentido de por qué inventarse conceptos. Otro aspecto que me preocupa es este asunto, y con todo respeto a los que se dedican a este campo, el famoso coaching, ¿no? Coaching. Yo suelo decir, para coaching ahí está Gareca, ¿no? Gareca, el entrenador de la nacional. Para coaching está ahí. Los psicólogos somos psicólogos y hacemos psicología. ¿Por qué tienen que llamarle coaching? Ahora, lo que pasa es que el coaching permite el intrusismo, permite también que lo digan. Una serie de ingenieros industriales, administradores, metidos en el campo de la psicología, ¿no? Hay intrusismo ahí, y ellos son los alentadores de asunto del coaching, ¿no? El coaching, famoso coaching. Un amigo me decía, es que el término es marquetero, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Somos psicólogos. Soy psicólogo social, soy psicólogo educativo, soy psicólogo clínico, soy psicólogo organizacional, y si soy psicólogo organizacional, estoy especializado en tal cosa, pero ¿para qué el coaching, no? No, bueno, es un punto de vista de repente... No, coincido con usted porque no es la primera vez que escucho esos tipos de intrusismo, ¿no? Me acuerdo la programación para neurolingüística, para lingüística. Neurolingüística, ya ni me acuerdo, y de ahí vino pues felizmente vino la neurociencia, la neuropsicología, y lo apagó un poco eso, lo apagó. Ya se escucha menos. No es la primera vez, y también en el tema del coaching es bien extraño, porque, a ver, no le quiero encontrar una utilidad mayor, pero sí me hizo pensar de que la gente al psicólogo lo ve aburrido. No tengo una investigación, una base, de manera testimonial, y nosotros tenemos las dinámicas grupales, pues desde Kurt Lewin, del señor Moreno, hasta nuestros días y otros más. Lo que pasa es que no las aplicamos. Fíjese que yo escucho a muchos colegas que dicen, ejerciten, hagan gimnasia a su cerebro derecho, al lóbulo límbico, al cerebro medio, al cerebro mamífero, de los afectos, las emociones, los afectos, las emociones. Sin embargo, acá viene algo extraño, ¿no? Yo se lo voy a comentar. Cuando en los 90, cuando uno estudiaba teatro, hacía música, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock, y también tuve un pasatiempo, un periodo con el teatro, critican. Eso, y ojo que ahora sí ha mejorado un poco, pero todavía hay ese prejuicio. No, que si eres músico a lo mejor debes estar en el alcohol. Los prejuicios. Claro, bueno, yo no puedo esperar quizás de personas de mis vecinos, ¿no? Pero a veces he escuchado eso en psicólogos, ¿no? ¿Qué? ¿Tú escuchas rock? ¡Wow! Y si, más aún, rock pesado, que es antigua. Hasta Camilo Sexto tiene una canción de rock pesado. Entonces, es antiguo. Que teatro, pero hay que... O sea, todavía hay esos ciertos prejuicios. Y yo veo que el psicólogo todavía no tiene ese acercamiento en el estilo de vida. En talleres quizás sí, no puedo tampoco criticar, porque en talleres sí hay psicólogos que he visto que tienen unos talleres hermosos, pero en el estilo de vida, para ejercitar, hacer gimnasia cerebral, ¿no? Al lóbulo límbico y al hemisferio derecho, hay que vivir así, sanamente, pero hay que vivir así. Y por eso ellos ven al coaching, disculpe que le hable este tema, a veces ven al coaching y lo ven así, paternalista, motivador, cercano, y a nosotros no. Y a nosotros nos ven analíticos, aburridos. Sí, el psicólogo te va a preguntar de tu vida, te va a citar un montón de veces, te va a hacer la prueba del dibujo de una lluvia que cae y te va a decir que estás mal con papá, mamá y que tienes un trauma. A cambio, el coaching te anima todo.
claro, también tiene sus límites el coaching, hasta que nosotros creo nos empoderemos. Doctor, no sé, ¿qué opina usted? Nos empoderemos en la parte afectiva. Ujú. No haciendo contratransferencia, no me refiero a eso, sino un psicólogo que de un modelado, hablando un poco de nuestro recién fenecido Bandura, un modelado de motivación dentro de la ética profesional. No lo poseemos mucho, creo. No lo practicamos. No sé qué opina usted al respecto. Sí, yo creo que usted tiene razón, ¿no? Pero un aspecto importante en la afectividad es, y se está de moda hablar, el término está de moda, ¿no? La empatía. Hemos de ser empáticos, pero ¿qué hacemos para el desarrollo de la empatía? Leemos poco, ¿no? Uno de los modos de desarrollar empatía es consumir literatura de ficción, novelas, cuentos, Exacto. cine, ¿no? Entonces va moldeándonos afectivamente, va aumentando nuestra capacidad de comprensión del otro. Por ejemplo, personalmente, ¿no? Cuando me hablan de la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Tenía una visión, pues, digamos, de rechazo a todo lo que hubiera sido los que respaldaban a Franco, ¿no? Al dictador, claro. Al dictador, ¿no? Por supuesto. Pero a comienzos de ese año leí un libro de Arturo Pérez Reverte que se llama La línea de fuego, que es una novela que hace una historia de unas batallas entre republicanos y nacionalistas. Y entonces he leído una serie de experiencias que pasan los nacionalistas, los que apoyaban a Franco, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso mejoró mi comprensión respecto de estos. Eran seres comunes y corrientes afiliados a una idea, ¿no? ¿No es cierto? Digamos, me acerqué de manera diferente a esos personajes. Gracias a la novela de Pérez Reverte, ¿no? ¿Ya? Entonces, creo que los psicólogos deberíamos sistemáticamente deberíamos consumir literatura y cine para ampliar nuestro desarrollo afectivo, ¿no? Y usted decía la música. Uh-huh. Muy contadas ocasiones me he encontrado con Ramón León o con Federico León, los dos únicos, los leones, ¿no? Ramón León y Federico León. Únicos con los cuales una que otra vez me he encontrado en conciertos en el teatro. Entonces, bueno, de psicólogos conocidos. De pronto en el auditorio había psicólogos que yo no conozco. Entonces eso me hace pensar, ¿no? Los psicólogos tenemos la visión restringida, así como a usted le dicen que te gusta el rock. Los psicólogos deberíamos, y siempre le digo, usted recordará tal vez como estudiante o ex estudiante mío, que le digo, el psicólogo tiene la obligación de ser medianamente uno, porque va a encontrarse con diversidad de personas, y cuando vean que usted no ve más allá de sus narices, le van a perder el respeto. Y la medianamente culto, claro. Medianamente culto, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos la obligación. La psicología es una carrera muy complicada y muy difícil. La psicología tiene un doble estatus, es ciencia y profesión. Por eso es que hay muchas personas que se dedican al aspecto profesional y hay algunas personas que se dedican al aspecto científico de la psicología, ¿no es cierto? Uh-huh. Esos investigadores que usted menciona han hecho ciencia, hacen ciencia, ¿no? Parte de la psicología es ciencia y parte de la psicología es profesión. Pero cualesquiera de las dos exige mucho de quien quiere ser psicólogo, ¿no? Siguiendo en el ámbito universitario, usted hizo un comentario que yo le doy la razón con respecto a que han aumentado las investigaciones, han aumentado los estudios, los intereses. Sin embargo, hay un fenómeno que yo me he dado cuenta, y también se lo digo a todos los presentes que están viendo el programa,
también ha aumentado los negocios de investigar. Y voy a ser un poquito claro, ¿no? Ya, a ver. Yo soy bastante sincero, la parte estadística conceptualmente a la fuerza le he tenido que dominar, operacionalmente me falta. Felizmente que existe este programa SPSS. O sea, hay que saber que es una desviación estándar, una moda, una T-Student, una chi cuadrada, etcétera. Conceptualmente hay que saberlo. Operacionalmente también debería ser nuestro menester. Pero quizás los software han simplificado esto. Ahora, acá viene algo que a mí también me está comenzando a preocupar. Asesores podemos tener, pero así como han aumentado las investigaciones, hay algunos alumnos ya desde pregrado que hacen tesis. Y se ha vuelto un negocio, doctor. Ya. Algo así como, te hago tesis, te hago tesis, te hago tesis, te hago tesis. Yo también he consultado cuando he hecho mis tesis, ¿ah? Consultar está bien. Ahora, ya volverse un negocio, a veces me pregunto, doctor, ¿hasta qué punto se está investigando de verdad? ¿O hay un tercero que está investigando? Y ojo, voy a hacer otro hincapié acá. En la vía de pregrado, también me he dado cuenta en los alumnos de pregrado, un poquito que se alzan el cuello, la corbata, los chiquitos que saben hacer tesis, y los felicito. No, yo sé hacer tesis y yo te hago tu tesis en 3, 4 meses. Y no se da cuenta que el que va a ser el tesista no la hace. O sea, vuelve un cómplice, ¿no? Acá hay un tema bastante curioso. Consultar, asesorarse es lo más sano porque no sabemos todo. Por supuesto. Pero hacer un negocio, no sé usted cómo ve este fenómeno, ¿no? Desde pregrado, y obviamente que hay gente de posgrado, los hacedores de tesis. Ya, creo que el negocio podría acabarse, que es un mal negocio, ¿no es cierto? Podría acabarse si es que los asesores, si es que los miembros del jurado fueran rigurosos y vieran el proceso de la elaboración. A propósito, yo tengo una anécdota, ¿no? En una universidad me tocó dictar el curso de investigación. Los alumnos iban y al final del semestre se apareció un muchacho con un trabajo hecho, ¿no? Y pretendía que lo aprobara, ¿no? Yo no lo he visto mucho, pero me llevaba a una investigación. Entonces le dije, disculpe, le digo, ¿qué distancia hay entre la universidad y su casa? Tal distancia. Ah, ya, mire, yo lo espero, ya, era, digamos, las 3 de la tarde. Yo lo espero hasta las 9 de la noche, le digo. Vaya a su casa y tráigame las pruebas que usted ha aplicado para hacer esta investigación. Y me trae las pruebas, ya, usted no ha venido todo el semestre, me está entregando el trabajo, yo lo apruebo. Le doy mi palabra que yo lo apruebo, pero vaya a su casa, tráigame las pruebas. Y me dice, es que las pruebas ya las destruí. ¿Ya? Ah, bueno, entonces matricúlese para el próximo semestre. Porque yo tengo que tener un testimonio de que usted ha hecho el trabajo. En el caso de los demás, tengo el testimonio, porque todas las semanas han ido presentando sus avances, ¿no? Usted se aparece al final, es eso, pues, ¿no? Se hace tesis, ya, listo, pago, pero pues no hay evidencia. Y ahí simplemente acabó la cosa, ya no pudo argumentar, ¿no? ¿Cómo va a destruir las tesis? Las pruebas? Claro. Ya destruir las pruebas. Ah, usted no ha debido hacer esto. No me consta que usted ha hecho el trabajo. Nos vemos en el próximo ciclo, ¿no? Ah, mire, pero digamos, no todos hacen eso, ¿no? Somos permisivos, ¿no? Yo creo que el asesor debe darse cuenta del involucramiento tiene usted razón, ¿no? El involucramiento del que está haciendo la tesis, ¿no? A ver, autor, dame la fuente, ¿qué opinas al respecto? ¿No? El antecedente, todo, y bueno, en la parte estadística quizás un poquito, no tan severo, un poquito, pero igual que esté involucrado, que sea conceptualmente, ¿no? Ya, a propósito de lo estadístico, lo interrumpo, por favor, Pedro. Sí, dígame. A propósito de estadístico, ¿no? Yo creo que está bueno conocer, pero sobre todo los aspectos conceptuales de las pruebas, los criterios.
No tanto lo operativo, porque lo operativo no los datos al SPS y el SPS me arroja datos. ¿No? Yo no tengo la necesidad, pero sí los criterios. Los criterios. Yo recuerdo mucho el caso de alguien que presentó un trabajo, ¿no? Que trataba de ver la influencia de la nutrición en el rendimiento académico. Y una de las conclusiones era que la vitamina K estaba fuertemente relacionada con el desempeño en el curso de religión. Lo cual era un absurdo, ¿no? Bueno, ¿para qué estudian religión? Simplemente apliquemos más vitamina K y ya. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque los números le decían eso. Los datos le decían eso, pero su criterio, ¿qué dice, señor? Su criterio. Entonces, lo importante son los criterios, no tanto el dato, el número, ¿no? Porque muchas veces esto estadístico es artefacto, ¿no? Tablas y tablas y tablas y tablas, ¿no? Pero ¿cuál es la sustancia de eso? O a veces en el caso de las tesis, ¿no? Trae un trabajo de 90 páginas, la discusión 1 página y media. Entonces, ¿qué ha trabajado tanto si solamente va a discutir en página y media, ¿no? Y se llena la tesis, tablas y figuras y tablas, y discusión, página y media. Luego, una discusión decente podrá tener por lo menos 3 páginas, por lo menos. Yo recuerdo mucho un trabajo de Federico León, claro que estoy hablando de Federico León. Federico León, claro. Parte del trabajo, la parte empírica, etcétera, eran, creo, 7 páginas. Ya, 13 páginas de discusión. ¿No? Pues, bueno, pues ese es un investigador, ¿no? Es alguien que le saca consecuencias a sus datos. ¿No? Pero si tengo datos y no puedo sacar consecuencias, ¿para qué hago tanto esfuerzo? ¿No? Correcto. Algunas preguntas ya, dígame, algunas preguntas ya finales. Algunas preguntas ya finales, ¿no? La SUNEDU, el fenómeno de la SUNEDU. Yo recuerdo la antigua Asamblea Nacional de Rectores, que está ahí en Surco, en un parque inmenso, cerca a la Benaví, cerca a UON, está, al frente. ¿Cómo usted ha visto el proceso de la incursión de la SUNEDU, la nueva ley universitaria? ¿Mejora, controla más, falta afinar algo? ¿Cuál es su percepción? Antes de la Asamblea Nacional de Rectores había una institución que se llama CONUP, Consejo Nacional de la Universidad Peruana, ¿no? Luego vino el famoso Asamblea Nacional de Rectores y ahora tenemos SUNEDU. El problema de SUNEDU, yo creo que está bien, que las exigencias de estándar en la formación universitaria, yo creo que esto está muy bien. El problema es que a veces se burocratiza tanto, ¿no? Todo bajo formatos establecidos, no puede faltarte una línea en el formato. Aquí te faltó el guión, aquí te faltó los 2 puntos, aquí faltó esto. A ese nivel no se puede llegar, ¿no? Lo importante son los aspectos conceptuales, digo yo. Los aspectos formales, a veces accesorios, ¿no? Y el problema es que se va a lo accesorio, ¿no? Tiene cosas positivas lo de SUNEDU. Una de las cosas es que exige calidad, pero no se puede llegar a tal controlismo que justamente hablaba en la mañana con un colega, ¿no? El doctor Eulogio Samayoa, ¿no? Y me dice, se llega a tanta exigencia, pero de carácter superficial, ¿no? No a lo esencial. Entonces, en la medida que SUNEDU apunte a lo esencial y no a lo accesorio, está muy bien, estaría muy bien, ¿no? Y algo que la vez pasada conversamos, antes de esta entrevista, correcto, era que había de la formación de psicólogos en la actualidad, y si yo consideraba que era una ciencia social o una ciencia natural, creo que conversamos sobre eso. Estuve pensando sobre el asunto y lo de las facultades de psicología tienen, por supuesto, sus bondades, pero también tienen sus inconvenientes. El inconveniente de que hayan facultades de psicología
es que se han formado cápsulas, están encapsulados, ¿no? En otra época, por ejemplo, ¿no? Psicología en la Católica estaba dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Era una instancia de esa facultad. Entonces le daba un sello, ¿no? Tenían interrelación con lingüistas, con filósofos, etc. En San Marcos estábamos en la Facultad de Letras. Psicología estaba dentro de la Facultad de Letras, Ciencias Humanas. Entonces teníamos interacción con historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, etc. Entonces se enriquecía la formación. Y en Cayetano Heredia, psicología estaba en la Facultad de Ciencias. De manera que los profesores y estudiantes de psicología en Cayetano Heredia tenían una vida intensa de relación con bioquímicos, químicos, biólogos, estadísticos. Eso formaba de una cierta manera, ¿no? Ahora que se han formado las facultades, pienso, puede ser una manera sesgada de pensar el asunto, pero pienso que son cápsulas. Ahora ya no, los psicólogos ya no vemos más allá de nuestras narices. Lo más que tenemos es contacto entre el psicólogo clínico y el psicólogo educativo y el psicólogo organizacional, y eso es el organizacional y el social, ¿no? Pero ya no hay interacción con otros científicos, sociales o naturales, ¿no? No lo hay. Se han empobrecido. Fíjese que déjeme un poquito desarrollar este punto, coincido con usted, ¿ya? Una de las cosas que yo me di cuenta cuando trabajé en gestión pública fue el pensamiento crítico. Ya. Cuando tú trabajas en gestión pública en una entidad como el Estado, ¿no? Puede ser el MINTRA, el MINSA, etcétera. Yeah. Ahí hay, pues, comunicadores, médicos, ¿de acuerdo? Por ahí te encuentras con un filósofo, por ahí que sabe investigar y lo ha contratado el Estado. Y yo sentí un poquito que el psicólogo estaba perdido, en verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a hacer críticas, por ejemplo, en los antivalores, la envidia, la venganza, el filósofo, el antropólogo le da otra connotación que no es con la patología. Ya. Le da otra connotación, otro análisis. Yo recuerdo una vez que estábamos conversando de las personas vividoras, ¿no? Tanto la mujer vividora, que depende del varón y le pide, ¿no? Págale la pensión a mi hermano, a mi hermana, págale el hospital a mi papá, si no te dejo, lo amenaza. O también los varones vividores, ¿no? Los holgazanes. Entonces yo ahí escucho cómo lo analizaba. Claro, hay adjetivos como los sangrones, las sangronas, etcétera, ¿no? Adjetivos populares. Y ahí es donde yo escucho el análisis, recuerdo de los filósofos, ¿no? De los sociólogos, que en ningún momento hablan de patología, ¿no? Nosotros al toque con la patología nos agarramos, ¿no? Tratando de dependencia y comenzamos a decir, ¿no? Ellos comenzaron a hablar de una anomia social, la inserción cultural, la ausencia de una revolución femenina en el cual la mujer cree que el varón debe darle totalmente su dinero, ¿no? Y lo amenaza que lo va a dejar en una relación si no le da. O si no, el mismo varón dice, no, tú no trabajas, porque si trabajas, otros hombres te van a ver, te van a cortejar, y yo para eso trabajo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mucho ese tema que estábamos conversando, y cómo lo analizaban los filósofos, cómo lo analizaban los sociólogos, los mismos comunicadores, los médicos, que, bueno, los médicos tenían un poquito más cercanía a nosotros porque lo ven desde el punto de vista de salud. Y acá viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo lo que usted dice, ¿no? Insertarnos con otras profesiones, con cualquier fenómeno, ¿no? Con cualquier fenómeno social, ya sea de una crisis política o ya sea de una conducta social muy peruana, ¿no? Por ejemplo, otra conducta, ¿por qué el varón peruano escupe mucho? No todos,
pero sí se ve en las calles, pues, que el esputo, ¿no? Ya. Y nosotros como psicólogos tenemos una mirada, pero el filósofo, el sociólogo tiene otra, inclusive hasta hace una comparación etológica con otras especies, ¿no? ¿Cuál es el varón y qué especies son las que escupen, ¿no? Entonces es interesante, ¿por qué? Porque a veces siento que a algunos psicólogos no les gusta el pensamiento crítico. Y a las personas que hacen pensamiento crítico lo ven como problemáticos. Oye, a ti te gusta mucho polemizar, ¿no? A ti te gustan mucho estos temas, ¿no? La bondad, la armonía, como que piensa que la psicología solamente es bondad y armonía, ¿no? Y en el fondo guarda un pensamiento crítico. Y yo coincido con usted. ¿Usted cree que es necesario, ya la psicología en las universidades está muy identificada por las facultades en ciencia de la salud? ¿Usted cree que es necesario que la psicología también se inserte en las ciencias sociales de una manera quizás más pronunciada? Ya, usted ha dado en el clavo, ¿no? La psicología está dentro de la ciencia de la salud, lo cual es verdaderamente falso, ¿no? Correcto. La psicología no es una ciencia de la salud. Si bien es cierto que los psicólogos clínicos pueden preocuparse por eventos de salud, pero habemos los psicólogos sociales, organizacionales, comunitarios, deportivos, etcétera. Entonces, ¿por qué encasillarnos dentro de ciencia de la salud? Algunos creen que eso le aumenta de estatus, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerca del médico. Yo suelo decirlo, la medicina es una profesión, no tiene la dimensión de ciencia. La psicología es una ciencia y una profesión. Por supuesto, los médicos se van a rebelar frente a esa postura, ¿no? ¿Ya? Entonces, el problema es que no vemos que la psicología tiene de elementos de ciencia social, está cerca a la economía, está cerca a la sociología, está cerca a la antropología, ¿no? Pero también es una ciencia natural, ¿no? Ese estatus de ser a la vez ciencia natural y ciencia social no tiene mucho que ver con ciencia de la salud. Y ese es un problema, ¿por qué? Porque en el famoso pleito con los psiquiatras y los médicos, ya sabe que llevamos la de perder, porque ellos dominan, ¿no? Y se creen dueños del campo de la salud. Entonces, si miráramos diferente la psicología, no como una ciencia de la salud, que no lo es, ¿no? ¿Cómo podemos creer que es cosa de la salud trabajar problemas de aprendizaje o optimizar las conductas de estudio en el colegio? Eso no tiene que ver con salud, o en el campo social o en el campo organizacional, no lo es. Entonces pienso que ahí hay una distorsión y los psicólogos tenemos gran responsabilidad en eso, ¿no? Bastante responsabilidad en cambiar esta manera de ver la ciencia y la profesión. Insertarnos también en las ciencias sociales. Claro. Bueno, la verdad que ha sido un gusto. Le voy a hacer unas últimas preguntas. Es siempre muy didáctico conversar con usted, doctor. ¿Cuáles son sus metas y objetivos profesionales en estos? Bueno, estamos en una época de pandemia, ¿no? Lo que se viene. Ya nos dijo de un libro, pero ¿alguna otra misión o visión cercana? Acabo de decirle el valor de la literatura de ficción en el desarrollo de la empatía, por ejemplo. Entonces, la vez pasada conseguí un libro de psicología y literatura, ¿no? Y me entusiasmé y lo adquirí. Y es un libro en el cual básicamente presenta la relación que hay entre psicoanálisis y literatura, ¿no? No hay una visión desde la psicología cognitiva, por ejemplo. Una aspiración sería trabajar ese aspecto o meterme en temas literarios. Por ejemplo, le he mencionado la violencia del tiempo. Y uno de mis proyectos, que no sé si llegaré a hacerlo, es hacer un catálogo de personajes de la violencia del tiempo.
¿no? Un catálogo de personajes, las circunstancias en que aparece en la novela y lo que revela ese comportamiento de ese personaje, ¿no? Quiero no solamente limitarme ya a la psicología, sino, en todo caso, extrapolar mis intereses psicológicos a otros campos, como en este caso la literatura, ¿no? La literatura. Ojalá la fuerza me dé para poder llevar adelante los proyectos. Este proyecto de investigación de la revista de la Universidad Católica, ¿no? Representa un trabajo fuerte, pero es mi estrategia para olvidarme del COVID, ¿no? Porque mientras estoy trabajando, mi cabeza no puede preocuparse por temas del COVID. Es preocupante, sí, cierto, pero no puedo estar dando vueltas a la cosa, ¿no? Entonces, aquí hay un artículo que analizar, acá hay otro, y mi cabeza está atenta a esas cosas y se olvida del COVID. A veces cuando me saludan, dicen, ¿cómo estás? Y yo les digo, bueno, hasta el momento bien. ¿No? Hasta el momento bien, y espero seguir bien porque tengo proyectos, ¿no? Una manera de vivir creo que es establecerse metas, porque cuando uno no los tiene ya es un muerto viviente, ¿no? Un tipo que vive a nivel de vegetal, ¿no? A nivel de vegetal. La vida sedentaria. Siempre deberíamos generarnos nuevas metas, ¿no? Y una de mis metas es esa que le acabo de decir, y otra es barrer con la psicología en el Perú, barrer en el sentido de hacer un estudio amplio de la psicología en el Perú. He fundado, he organizado un grupo de estudios que se llama Grupo de Estudios Bibliointegrativos de la Psicología en el Perú. Entonces queremos hacer estudios y estoy a la espera de que los clínicos, los organizacionales se asocien conmigo y ver qué hay de la psicología organizacional, qué hay de la psicología social, qué hay de la psicología clínica, etcétera, en el Perú, ¿no? Tener una visión integral a partir de publicaciones. Ese es mi... Felicitaciones, doctor, por su... Y las preguntas finales, las dos últimas. ¿Cómo se encuentra su familia? Siempre pregunto esto porque la verdad que estamos en una época un poco difícil. ¿Y cuáles son sus pasatiempos, sus gustos, sus preferencias? ¿Qué hacen su uso de tiempo libre? Ya. En relación a mi familia, felizmente está buena, ¿no? Saludable, ¿no? Somos una familia pequeña, mi esposa, mis 2 hijos y mi nieta, ¿no? En relación a los hijos, el varón está fuera del Perú, ¿no? En este momento está en Filipinas y debe viajar dentro de poquito a Inglaterra, ¿no? Nuestra nieta ha llenado bastante nuestro tiempo, nos hace vivir optimistamente y nos da alegrías, ¿no? Me da gusto que Natalia, que tiene 4 años y 5 meses, ¿no? Tiene un lenguaje bien interesante, ¿no? El otro día dice hito, porque es corta abuelito, hito, me dice, ¿no? Hito, me dice, a mí no me gustan las películas tenebrosas. Cuando sea grande, voy a dominar mis miedos. ¿No? Me sorprendió esa expresión de su parte, ¿no? Pequeñita, tiene 4 años, 5 meses. Sí, y hace una semana, ya elabora bastante un discernimiento, ya elabora. Sí, me parece, y hace menos de una semana ha empezado a leer. Ah, qué bueno. Ha empezado a leer, lo cual me da gusto porque esta biblioteca servirá para que ella lea, ¿no? Claro, sí, eso en relación a... Sí, en relación a su familia. Ya, eso en relación a la familia. En relación a aficiones, ¿no? Como uso el tiempo libre. Una de las actividades que llenan mi tiempo libre es la lectura, ¿no? Estoy leyendo
Soy un lector desde, esto tampoco es fanfarronería, pero soy un lector desde los 11 o 12 años. Y el primer libro que leí es Los Miserables de Víctor Hugo. Y lo leí por el puro azar, porque a un vecino le pedí que me prestara libros porque siempre lo veía leyendo, ¿no? Y no sé por qué razón, nunca le pregunté tampoco, me dio los 2 tomos de Los Miserables. De Víctor Hugo, ¿no? Los Miserables. En un mes leí 30 páginas. En un mes, a razón de una página por día. Hasta que llegué a la página 33, yo recuerdo muy clarito, que ahí me encontré con ese episodio de Jean Valjean, que se encuentra con el obispo, y que el obispo le obsequia, Jean Valjean había robado candelabros, ¿no? Pero cuando el policía lleva a Jean Valjean a la casa del obispo para que explique por qué ha robado, el obispo dice, no, él no ha robado, yo le he obsequiado, inclusive se ha olvidado de llevar los cubiertos de plata. Oye, mujer, le dice a su hermana, ¿no? Trae los cubiertos de plata y dale, ¿no? Entonces, Jean Valjean tiene esa experiencia, como el sacerdote, el obispo, en lugar de acusarlo, ¿no? Lo está apañando, entre comillas, ¿no? Le está perdonando ese hurto y es más, lo está premiando con más cosas. Y luego él se va así conmocionado, pero en su conmoción se sienta bajo un árbol y viene un niño jugando con una moneda y la moneda cae justamente debajo del zapato de Valjean y Valjean lo oculta. Y el niño le pide el dinero, le pide la moneda. Y él le dice, ¿cuál moneda? ¿No? Y lo amenaza y el niño se va llorando. Y al rato Jean Valjean mueve su zapato y ve la moneda. Y entonces contrasta su conducta miserable con el niño y la conducta que ha tenido el obispo, ¿no? A partir de ese episodio me llevó a terminar la novela en menos de un mes. Ya era época de colegio, ¿no? Ya estaba yendo a clases. A partir de ahí empecé a hacerme el lector de novelas y de cuentos, ¿no? Entonces parte de mi tiempo lo utilizo leyendo, otra parte de mi tiempo lo utilizo escuchando música, pero escuchando música, no como relleno, ¿no? Sino que cuando tengo que escuchar música, escucho música. Alguien me dice, pero mientras lees puedes escuchar. No, o leo o escucho música. No puedo hacer las dos cosas, ¿no? Entonces cuando escucho música me siento a escuchar música, ¿no? Escucho música. Y de cuando en cuando, por supuesto, veo televisión. Me gusta ver fútbol, me gusta ver tenis, ¿no? Y en el caso del fútbol, básicamente veo los partidos de campeonatos interesantes, ¿no? La Liga Inglesa, la Liga Española, los de la Champions League, ¿no? Fútbol peruano no veo, porque cuando veo a la U y a la Alianza me da la impresión que están jugando en cámara lenta. Parece que estuvieran pasando en cámara lenta. Y ya no disfruto, ¿no? Ya no disfruto. Entonces, no es que sea prejuicioso, ¿no? Pero parte de mi tiempo libre lo paso viendo deportes. Ayer vi las semifinales del tenis femenino abierto de Estados Unidos. Me agradó mucho los partidos, ¿no? Sobre todo el primer partido de una jovencita canadiense de 19 años, Leila Fernández, que se ha clasificado para la final, y la otra semifinal era entre una británica, ¿no? De 19 años y alguien más que ahorita no me... Sakaris, una griega, y ha ganado la de Gran Bretaña. Entonces mañana es la final entre una chiquilla de 18 y otra de 19. Ah, mire usted. ¿No? Así que está interesante. Bueno, disculpe que le hable. Hay una curiosidad en lo que acaba de decir nomás. ¿De qué música escucha usted? Buena música. Esa buena música incluye muchas cosas. Incluye buen rock, incluye buena salsa, la salsa dura, ¿no? La académica. Esa salsa moderna no me gusta, ¿no? De cuando en cuando música criolla también, por supuesto, hay buena música criolla. Jazz, ¿no? Y música clásica.
Muy variado, muy variado. Sí, decirle que coincido con usted, una pena, el deporte peruano siempre he consultado este tema, voy a invitar a un psicólogo deportivo quizá en este programa, que cuando hubo la globalización, Perú no se puso a la orden como otros países, ¿no? Ya sea en fútbol, puede ser vóley, decayó la globalización, más que la técnica y la capacidad motora de desplazamiento, es las estrategias y la capacidad atlética, ¿no? El vivir como un atleta, todo deportista es atleta, y ahí decae el fútbol, decae el vóley, que era nuestra gloria antes. Por la disciplina, ¿no? Y justamente quizás en un futuro voy a invitar a una persona que nos va a hablar de esto, la psicología del deporte, pero también cómo estamos, si nos hemos globalizado en el deporte y nos identificamos con el deporte y cómo los psicólogos trabajamos con el deporte, ¿no? Doctor, ha sido la verdad un verdadero gusto esta entrevista. Queda mi admiración a su persona, siempre lo he sentido a usted un docente, tiene usted ese arraigo, esa entrega, esa pasión para enseñar y escucharlo, y recojo muchas de las cosas que usted ha dicho, en especial la parte afectiva, ¿no? ¿Por qué no leer un Isaac Asimov? Muy aparte de todos nuestros libros de psicología que podemos tener, de psicología general como Whitaker, hasta, no sé, por ahí leo Mahoney, un libro de Labrador, o un libro de Brunner, pero también, ¿por qué no leer a Ribeiro? ¿Por qué no leer a Asimov? ¿Por qué no leer, qué le digo, no? Hasta el mismo Quijote, ¿no? De Cervantes, para que nosotros expandamos nuestro conocimiento y cultura general, pero también para que amemos la diversidad, ¿no? Y no estemos patologizando, o no nos creamos unos biólogos, unos diagnosticadores del paso, y tengamos esa capacidad empática. Recojo mucho de esta entrevista de lo que usted ha dicho, ¿no? La capacidad empática hacia los demás, ¿no? Y reconocer a nuestra profesión que tiene que tener esa apertura y esa amplitud. Le agradezco bastante, la entrevista ha sido muy, muy agradable para mi persona, y no sé si tiene usted algunas palabras finales que decir a la orden profesional. Bueno, primero agradecer la oportunidad de esta entrevista, ¿no? Yo creo que hay muchos psicólogos que merecerían ser entrevistados por usted. Gracias por la deferencia, ¿no? Y veo que la disciplina, la profesión ha crecido enormemente, ¿no? Y lo que faltaría es aumentar el rigor en la formación del psicólogo, ¿no? Ya, aumentar el rigor en la formación del psicólogo, y que el psicólogo empiece a interesarse por temas sociales. Por ejemplo, me he dado cuenta que los educadores y los psicólogos hemos hecho muy poco por el desarrollo del juicio moral. Eso lo he notado esta última temporada de campaña política, ¿no? Y post-elecciones, post-segunda vuelta. ¿Qué hemos hecho los psicólogos para desarrollar, por un lado, el aspecto moral, y por otro lado, qué hemos hecho por el desarrollo de pensamiento crítico? Algo que usted mencionó aquí, ¿no? Me da mucha pena ver exalumnos míos, ¿no?, que revelan en sus publicaciones de Facebook de ser poco críticos, ¿no? Ser poco críticos, ¿no? Revela. Entonces eso también revela nuestra poca preocupación que hemos tenido los educadores y los psicólogos para hacer algo por la formación de la población. Exacto. Eso es lo que tendría que decir, ¿no? Y muchas gracias por la entrevista. Le deseo a ustedes muchos éxitos. Gracias. Y que sean invitados otras personas de mucho valor. Sí, sí, tenemos una lista y vamos a tratar de hacer esta última parte del año, tener a los principales representantes, y quizás en la otra gestión se continúe esto. Muy agradecido, doctor Aníbal. Gracias. Hemos tenido la presencia de un psicólogo que ha aportado mucho en la historia de nuestra profesión. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias.